Nuestras preferencias cambian con el tiempo. Las películas de superhéroes que nos gustaban antes nos parecen fantasiosas y repetitivas el día de hoy. Y los modelos de recomendación deben incluir y predecir esos cambios. Pero ¿cómo hacerlo? Hoy descubriremos la forma en que Netflix modela los cambios de gustos y cómo esa información le sirve para tomar decisiones sobre contenido. Esto le permitió pasar de ser una empresa que rentaba el contenido a producirlo y competir con gigantes de Hollywood. Hola, mi nombre es Santiago y mi misión es facilitar el acceso a la tecnología en español. El poder predecir los gustos, en cambio, es hoy más relevante que nunca con los modelos de lenguaje. Cómo poder personalizar las respuestas para cada usuario. Y aún más, cómo durante el proceso podemos descubrir la psicología que gobierna al ser humano, a las masas. ¿Cómo podemos medir hacia dónde cambian nuestras preferencias y anticiparlo? El conocimiento de esto tiene aplicaciones a lo largo de muchas industrias, incluyendo entretenimiento, ventas, contenido, redes sociales y más. Te invito a que me acompañes a descifrar cómo esta sencilla técnica tiene implicaciones profundas en los axiomas de la inteligencia artificial. Y el documento que vamos a ver hoy se llama, eh, comparto pantalla, se llama Filtros colaborativos con dinámicas de contenido. Esto es parte del premio de Netflix que ganó $1 millón. Y la última parte, el último paso antes de poder conseguir ese premio fue incorporar los cambios en las preferencias. Ya habían logrado modelar las características de las películas y las preferencias de los usuarios, pero había un subconjunto de datos que no lograban predecir. Y conforme vayamos avanzando en el documento, veremos todas las diferentes sutilezas de cómo los cambios de preferencias y las tendencias, las películas que se van poniendo de moda, van impactando nuestra capacidad de ofrecer buenas recomendaciones. Y al final iremos viendo cómo esto se aplica a los modelos de lenguaje. La palabra técnica para explicar estos cambios de preferencias se llama drifting en inglés, que es irse, cambiar de dirección. Y esto es importante porque gran parte de la inteligencia artificial se centra en asumir que los datos permanecen constantes, estáticos a través del tiempo. Y esto ocurre en una gran cantidad de campos, sobre todo en fenómenos físicos. Pero nosotros, los seres humanos, somos dinámicos. Nuestro proceso de razonamiento, conforme consumimos información, hace que nos transformemos, que cambiemos. Y además somos parte de una psique colectiva, un inconsciente colectivo que es influenciado por lo que está ocurriendo en el mundo. Y esto resulta muy importante. Aquí nos muestran dos pequeños ejemplos de cómo estas preferencias son notorias. La primera, ocurrió algo muy extraño en el 2004, cuando vemos en la gráfica de arriba cómo las preferencias empezaban a ser relativamente críticas. Estaban en promedio 3.4 y de repente dieron un salto a ser en promedio 3.6 hasta 3.7. Además vemos cómo conforme Netflix fue creciendo, las calificaciones se fueron haciendo más positivas. La pregunta primera, por supuesto, es ¿por qué ocurrió esto? Pero una vez que observamos estos patrones, es cómo podemos integrarlo en los modelos de recomendación. Un segundo cambio que resulta muy fácil de ver es aquel que tiene esta pendiente positiva. Y lo que ocurre, incluso es una pendiente que cae primero y luego va siendo positiva. Lo que esto quiere decir es como ciertas películas, al momento, no,
todas las películas, al momento de lanzarse, empiezan con una calificación ligeramente negativa, 3.5, pero conforme más tiempo pasa, la calificación promedio va aumentando. Y la pregunta es, y la respuesta de esto es un poquito más obvio, porque normalmente cuando una película se estrena, muchas personas la ven, pero conforme la película va avanzando a través del tiempo, solo aquellas personas a quienes le interesa esta película la van a ir viendo y esto va a producir resultados más positivos. En general, el modelo que nos va a proponer va a tener tres parámetros especiales. El primero tiene que ver con cómo los cambios afectan a las películas. Es decir, puede ser que un actor o director se ponga de moda, que exista una secuela y que más gente empiece a ver la película, o simplemente que se haya puesto de moda esa película. La segunda es cómo los cambios van a afectar la forma en cómo los usuarios rankean las películas o las califican. Por ejemplo, puede ser que la persona sufra de cambio, o bueno, viva cambios en su vida, por ejemplo, cambios familiares, dan ese ejemplo, y empieza a consumir nueva información. Lo mismo puede ser, y un segundo, o también hay que modelar cuando muchas personas comparten una misma cuenta. Esto es un caso muy específico, pero que resulta valioso porque para ganar el premio necesitaban dar el salto de 10% mejores recomendaciones que los modelos existentes de Netflix. Y había una pequeña pero significativa cantidad de casos en que los premios, las calificaciones iban a variar prácticamente de un día para otro. Y esto es lo que tenían que integrar en su forma de modelar. Y lo último que ellos dicen que fue el cambio más difícil de modelar, e incluso conforme avancemos iré explicando cómo ha avanzado la inteligencia artificial desde esta fecha, involucra los cambios propios de las personas. Pero sin más, vamos a empezar a ver qué nos ofrece el documento. De hecho, una de las partes muy interesantes que nos ofrece, las personas que escriben, de hecho es una sola persona, Yehuda Koren, ha escrito una serie de tres, cuatro documentos a través del premio, a través de cómo fue ganando el premio de Netflix, porque se tardó 3 años en lograr ganar este $1.000.000. Y conforme lograba avanzar un poco más, publicaba un documento. Y algo que hace muy bien este investigador es que documenta cuál es el status quo, es decir, los métodos presentes y cuáles son las innovaciones que él hace. Y lo primero que nos va a explicar es cómo se modelan estos cambios de usuario, estos cambios de preferencia. Y una distinción muy importante que hace es que distingue los cambios globales de los cambios individuales. La forma de crear este modelo de recomendación era prácticamente personal. Para cada persona lograba identificar cómo iban cambiando sus gustos a través del tiempo e incluso con una precisión día a día. Parece, si nosotros antes de iniciar antes de leer el documento, parecería una locura lo que está haciendo, porque crea un modelo monumental, monstruoso. Pero cuando empezamos a ver las técnicas que utiliza, que son muy eficientes computacionalmente, nos empezamos a dar cuenta que es bastante viable y que muchos de los aprendizajes los podemos aplicar hoy a los modelos de lenguaje. Conforme vayamos avanzando, te iré explicando. Entonces, dice que una de las primeras fuentes de cambio es la emergencia de nuevos productos o servicios. Por ejemplo, si hay una película nueva, digamos, cuando salió la eh, segunda trilogía de Star Wars, las películas de Star Wars se hubieran puesto de moda en ese momento. Entonces, cuando hay una película que transforma la psique, el inconsciente colectivo, las preferencias globales, eso es algo que hay que incorporar.
Lo segundo, van a distinguir cambios de estación. Van a ser diferentes las películas que nos gustan, por ejemplo, en Navidad, que las películas que nos gustan en verano. Incluso también las películas que nos gustan en la mañana, a las que nos gustan en la noche, y las que nos gustan los fines de semana y las que nos gustan entre semana. Todos esos cambios son variables del tiempo y realizaron una labor muy minuciosa para lograr predecirlo. Pareciera en un principio ligeramente intimidante, pero conforme lo vayamos viendo, vamos a ver que realmente no es tan difícil como podría parecer en un principio. Durante este proceso va a ir explicando algunas de las técnicas que va a ir utilizando. En particular, va a proponer una técnica inicial muy sencilla que va a ser una proyección lineal. Eh, el equipo que ganó el premio distingue dos diferencias entre los cambios. Por un lado, define los cambios que le ocurren a las películas y por otro, las preferencias de los usuarios. Vamos a observar primero los cambios que le ocurren a las películas. Y dice que hay dos posibles cambios. El primero es los cambios en cómo las películas son rankeadas a través del tiempo. Esto es análogo a las calificaciones que los usuarios dan a través del tiempo. Y el segundo cambio que identifica es cómo las características de la película cambian. Esto es análogo a cómo las preferencias de los usuarios cambian. Por supuesto, este segundo caso no es aplicable a las películas, porque las películas se quedan estáticas, prácticamente no cambian. Quizá le puedan cambiar el póster, quizá le puedan cambiar entre las sugerencias a quien le ofrecen la película, pero en general las características de la película se quedan estables. Y además, muy importantemente, los cambios en las preferencias o en las calificaciones que se les dan a los usuarios cambian relativamente poco con el tiempo. Por eso vamos a empezar a ver este primer método. En particular, ellos aproximan que hay unos 1500 a 2000 días y van a hacer los cambios aproximadamente de 10 semanas. Ellos van a crear 2 meses y medio como baches de 2 meses y medio para medir cómo van cambiando las preferencias de las películas en los las preferencias de las películas, las calificaciones en las películas. Entonces, ellos en total se quedan con 30 distintos bloques de tiempo. Y la intuición detrás de esto es que dicen, bueno, quizá en el primer bloque del tiempo la película tenía un promedio de 3.5, en el segundo bloque de tiempo 3.6 y y así sucesivamente iban a implementar este proceso de cambio. Desde ahorita puedes empezar a ver que una posible mejora sería crear cambios no uniformes. Por ejemplo, el primer día medir cómo esa película tendría las calificaciones. Luego la primera semana, el primer mes, los 2 siguientes meses y eventualmente ir extendiendo ese proceso. Esta es una, esta no es algo que ellos específicamente realizan, pero podemos empezar a ver cómo hay mejoras que se le pueden hacer al modelo. Lo único que estamos capturando aquí es que para cada modelo logramos evaluar cuál es la calificación que vamos a darle. Recuerda que la forma en cómo nosotros entrenamos modelos de predicción es a través de datos históricos. Para saber qué le vamos a recomendar a una persona, queremos estimar en base a lo que le ha gustado al pasado y en base a las calificaciones que la película ha recibido, cuál va a ser la calificación que el usuario le asignaría a la película si la ve y la califica. Y vamos, de entre todas las películas posibles que el usuario no ha visto, le vamos a recomendar aquellas que tengan la calificación más alta. Por eso es muy importante tanto lograr predecir las calificaciones, incluyendo las anteriores, como medir las preferencias, porque de esa forma incorporamos el
el, el pasar del tiempo para incluir las preferencias. Voy a ir explicando un poquito, repasando cómo funciona la creación de los modelos de lenguaje. Esto ya lo hemos visto, perdón, de los modelos de recomendación. Esto ya lo hemos visto, pero sabemos que tenemos una técnica de factorización de matrices, que lo que busca es mapear las calificaciones que la película ha recibido y que los usuarios han otorgado a lo que llaman un espacio conjunto latente de, de dimensionalidad reducida. Permíteme compartirte un par de datos para que quede un poquito más claro este proceso. Lo primero que vamos a tener es cuántas películas, de cuántas películas estamos hablando. Aquí vemos que los datos que utilizaron fue del 99 al 2005 de 17.700 películas. Y en total tuvieron 100 millones de calificaciones de casi medio millón de usuarios. Dicen que una película en promedio recibe 5.000 calificaciones y un usuario promedio califica 208 películas en 40 días distintos. Perdón por todo abrumar de los datos, pero eso es la cantidad de datos que tenemos. La parte importante es que conforme nosotros creamos nuestra matriz, en donde por un lado vamos a tener la cantidad las calificaciones que ha recibido la película de todos los usuarios, más o menos del 1% del usuario, vamos a tener que cada película está compuesta por 500.000 números. Podemos describir las calificaciones de los usuarios a través de 500.000 números, de los cuales solamente el 1% tienen un valor y los otros 99% son desconocidos. Y nosotros queremos inferirlos para saber cuáles películas recomendar a cada usuario. Eso es lo que se está tratando y es ahí en donde entra el concepto de factorización de matrices, en el que nosotros buscamos representaciones compactas de las películas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos vectores de más o menos 20 dimensiones, nosotros podemos aproximar las preferencias de los usuarios, predecir las preferencias de los usuarios. El concepto clave es un espacio latente conjunto. ¿Por qué es un espacio conjunto primero? Es un espacio conjunto porque si nosotros tenemos que cada película es potencialmente calificada por medio millón de usuarios y cada usuario ha calificado máximo 17.000 películas, nosotros queremos pasar de medio millón y de 17.000 a un espacio conjunto que tenga la misma dimensionalidad, aproximadamente entre 20 y 100 distintas dimensiones. Quiere decir que vamos a comprimir ese vector de medio millón de posibles calificaciones a tan solo 20 números. Y de la misma forma vamos a pasar las 17.000 películas que posiblemente, que potencialmente cada usuario ha calificado a la misma representación de 20 características. Como ayer veíamos, algunas de estas características tienen que ver con la audiencia a quien está dirigida la película, ya sea masculina o femenina, o la seriedad de la película, ya sea que sea muy seria o que sea de ciencia ficción, fantasía, escapismo. Vamos a tener otras características como comedia, como drama, como romance, acción, como Hollywood versus películas de arte, etcétera, etcétera. Este es nuestro espacio latente, a eso se refiere latente, que estamos encontrando representaciones comunes significativas que nos maximizan la probabilidad, nos minimizan el error durante las predicciones. Propiamente estamos buscando los factores que explican las calificaciones y lo hacemos a través de reducir la dimensionalidad. De esa forma, cuando queremos realizar una predicción, que resulta muy sencilla aquí en esta pequeña fórmula, es simplemente hacer una pequeña multiplicación, en donde estamos multiplicando
cada una de las características de este espacio conjunto, ya sea de una película en particular, con las de un usuario en particular, y al final de multiplicar cada una de estas características, las sumamos todas y obtenemos el rating o la calificación predecida. Y vamos a realizar varios pasos hasta que podamos minimizar, hasta que podamos menguar, hasta que minimicemos el error. Ese es el primer paso. Ya de ahí tenemos la primera parte de este documento, que es los filtros colaborativos. La segunda parte que vamos a empezar, que es la reducción de matrices, porque los filtros van a ir siendo de las distintas personas. Ya que tenemos este primer método, lo que nosotros vamos a realizar va a ser incorporar los sesgos. Esta parte resulta ligeramente difícil, un poquitito más difícil. Lo que nosotros intentamos al realizar un sesgo, y aquí lo explica de forma muy clara, es que nosotros queremos enfocarnos en la interacción. Queremos saber si al usuario le va a gustar esa película o no le va a gustar. Si le va a gustar mucho o de plano no le va a gustar nada. ¿Esto cómo lo medimos? Nosotros primero lo que queremos es normalizar los datos. Esto significa quitarle el promedio. En lugar de que estemos manejando ratings, calificaciones como de 3.5, simplemente vamos a manejar 0 si le parece neutra la película y si es positiva le va a gustar y entre más positiva sea más le gusta y negativa si no le gusta. Y lo segundo, queremos decorrelacionar o quitar los sesgos tanto de la película individual como de las preferencias de los usuarios. Por ejemplo, nos da el ejemplo de Titanic, que es una película muy buena, es una película que es calificada muy buena. En particular, si el promedio es 3.5, Titanic tiene 3.9. Entonces, le van a restar ese sesgo positivo, ese punto 4. Y lo segundo que van a restar es que vamos a restar al crítico. Entonces, por ejemplo, si el crítico es ligeramente más, si tiende a calificar las películas más positivamente que otros usuarios, le vamos a restar esa calificación. Y de esa forma, simplemente nos enfocamos en aprender si a ese usuario le va a gustar esa película, porque si no estaríamos recomendando Titanic, pero al usuario no necesariamente le gustaría la película, simplemente daría una calificación un poquito más arriba porque es una película muy buena, pero no estamos capturando las preferencias del usuario. Al final, al momento de hacer la predicción final, nosotros sí vamos a incorporar esos sesgos, pero al momento de entender las preferencias de los usuarios, lo que buscamos es remover los sesgos. Muy bien, vamos poco a poco. Ya tuvimos ya tenemos los precedentes, los prerequisitos, y ahora sí nos vamos a encontrar con cómo se hace la predicción. Y en particular, te digo que van a dividir las predicciones en dos distintos conceptos. La primera es cómo cambian a través del tiempo. Las calificaciones, tanto para la película, que veíamos en la gráfica, que conforme más pasa el tiempo, las calificaciones tienden a subir, como en el usuario. Esto simplemente lo que nos mide son cambios en la forma en cómo los usuarios califican. Puede ser que en un principio tiende a calificar todas las películas en promedio en 4 y de repente se vuelve un poquito más crítico y las empieza a calificar en 3.5. Estos son los dos pequeños sesgos que queremos incluir y están representados en la ecuación número 6, en donde estamos parametrizando a través de T cuáles van a ser los cambios. Y aquí empezamos a ver con eh, las primeras decisiones importantes que toman, que se vuelven relativamente sencillas, sobre todo si lo comparamos a la dificultad que implica el proceso de reducción de dimensionalidad, de factorización de las matrices, y segundo, si consideramos el concepto de los sesgos. Esos son conceptos más difíciles. Y como te explicaba, resulta que las películas es más fácil medir los cambios,
Primero porque tienen más datos. Cada película tiene más recomendaciones. Pero segundo porque cambian menos. Como te explicaba, los usuarios, por ejemplo, si empiezan a compartir su cuenta, van a tener dos formas diferentes de medir las películas y eso va a alterar las recomendaciones. Entonces, la forma en cómo lo implementan en las películas es simplemente lo divide en 10 semanas. Y para cada semana la trata como uno independiente. Y lo que pasa es que cuando al momento de hacer una predicción, toma el sesgo de la película y toma el sesgo de cuándo va a ocurrir la calificación de la película. Es decir, ocurre al principio, ocurre al final, ocurre a la mitad, ocurre justo después de ser entrenada. Y de esa forma estamos reduciendo el sesgo y nuevamente nos permite capturar, la palabra clave que utilizan es las interacciones del usuario con la película. Pero lo que van a encontrar con los usuarios es completamente distinto. En particular, con los usuarios dicen, primero que nada tenemos muy pocos datos. Cada usuario ha calificado en promedio 200 películas. No es suficiente, a diferencia de las 5,000 calificaciones que recibe cada película. Y no es suficiente para crear estos baches de tiempo. Y lo segundo que empezaron a encontrar fue que ellos necesitaban, que había días que eran anormales, que de repente se encontraban, por ejemplo, si un usuario estaba de malas, que calificaba muchas películas y las calificaba de forma negativa. Y la decisión quizá muy controversial que tomaron, en este tiempo Netflix todavía era una empresa de DVDs. Entonces no podían estar viendo películas todos los días como lo hacemos el día de hoy. Las calificaciones de las películas eran solamente esporádicas. Digamos que rentaban 3, 5, 10 DVDs al mes, más que suficiente. Entonces, ¿qué ocurría con este proceso? Que nada más teníamos 40 días. Y aquí es en donde entra la locura o el genio de los investigadores, en donde decidieron asignar una calificación a cada día. Es decir, aprendieron las predicciones para cada día. Esta fue una forma ligeramente diferente de hacer las cosas, porque la alternativa hubiera sido tener una proyección lineal, que sí la incluyen, pero no resulta tan significativa. Aquí abajo te voy a comentar los resultados en donde vamos a comparar 4 modelos, pero nada más déjame terminar con estas ideas. Entonces, para predecir los cambios en los usuarios, realizan dos cambios importantes. El primero, miden el sesgo a través de una proyección lineal de cómo cambian las preferencias de los usuarios o las calificaciones a través del tiempo. Recuerda que hay dos factores conversos que dan origen a las calificaciones. El primero, cómo cambian las predicciones, cómo cambian la forma de calificar. Antes calificaba muy generosamente con 4 y después muy críticamente con 3.5. Eso es lo que queremos medir. Solo después de alcanzar esto, alcanzaremos a medir cómo van cambiando las preferencias, pero vamos poco a poco con este proceso. ¿Cómo van a ir midiendo el qué tanto cambian los sesgos de cómo cambian la información? Por un lado, vamos a generar una proyección lineal. ¿Qué significa esto? Significa que van a medir cómo calificaban las películas en un principio y conforme va pasando el tiempo van a medir qué tanto van a cambiar sus calificaciones promedio y esto lo van a capturar en un parámetro específico para cada usuario. Es decir, van a tener 500,000 de parámetros en su modelo de lenguaje, pero como en su modelo de recomendación, pero como estas son cambios muy lineales, muy específicos, no nos afectan tanto. Muy bien, espero que vayamos con calma en este proceso, que vayamos aprendiendo, que ya tenemos la forma de medir los sesgos en las películas
y en los usuarios a través del tiempo. Todavía ya casi nos acercamos a las preferencias, que es el momento crucial y que es en donde más se aplica para los modelos de lenguaje y que incluso te voy a enseñar un par de técnicas que los investigadores aquí no aplicaron. Pero bien importante lo que encontraron, porque esto nos empieza a ver el nivel de detalle, que había algunos días en particular en que los calificaciones variaban mucho. Y en ese momento era importante medir el por qué. Y quizá aún más importante sea medir el cómo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que dicen que una persona califica hasta 10 películas en un solo día si las está rentando a través de correo? ¿Cómo es posible que pueda haber tantos días en donde difieran tanto las calificaciones? Algo que nos van a, algo que nos van a decir, em, algo que nos van a explicar estas personas es que las calificaciones que le entregamos a las películas van a depender de las calificaciones cercanas. Si nosotros vimos una película increíble, le vamos a dar 5, pero no solo le vamos a dar 5 a esa película, sino que a las otras las vamos a bajar un poquito más. Les vamos a dar en lugar de 4, tal vez 3, en lugar de 3, 2, porque vamos a compensar de acuerdo a un espacio temporal. Y esta es una posible explicación de cómo cambian tanto de un día a otro las calificaciones. ¿Qué más vamos a encontrar con este proceso? Que ellos van a asignar prácticamente no solo valores para cada medio millón de parámetros, sino para cada uno de los días van a enfocar parámetros. Y esto vamos a terminar con modelos de millones de parámetros inmensos, precediendo lo que son los modelos de lenguaje hoy. Imagina que por cada medio millón de personas tenemos 40 parámetros, cada uno para describir un día en específico. ¿Y por qué resulta esto tan relevante? Porque nos ayuda a predecir qué tanto cada uno de los días vamos a considerar las calificaciones. Recordarás, ayer veíamos el modelo completo que involucrábamos los intervalos de confianza en el modelo de recomendaciones. Quiere decir que a estos días les asignaremos una menor confianza. Las calificaciones no impactarán tanto para determinar cuáles películas son las que le van a gustar al usuario. Empezamos, incluso le podremos dar la oportunidad de volver a recomendar alguna de estas películas. Un pequeño detalle, pero me parece importante ver la sutileza. ¿Por qué quiero hablar por qué hablé de tanto de este detalle? Porque aquí observamos los resultados en la tabla 1. Vemos que el primer modelo estático tiene prácticamente un error de 0.98. El segundo modelo tiene que ya incorpora los aprendizajes de los sesgos en la película, tiene 0.977, bajó apenas nada, 0.02. El segundo, en el que incorporamos los sesgos de los usuarios, ya bajó a 0.973, 0.04. Pero cuando incorporamos la información día por día, pasamos a 0.960, es decir, 0.13, el doble de incorporar los sesgos en las películas y en las preferencias de los usuarios. Esto nos empieza a dar pistas a nivel práctico cómo podemos ir llegando a estos modelos muy precisos para de qué información aprender y de cuál no. Un pequeño último detalle, si me permites compartir, es este parámetro lambda que incluyen durante el entrenamiento. Hoy no lo veré, pero sí me gustaría darte un par de detalles. Ellos dicen que el nivel de convergencia es a través de 30 ciclos. Quiere decir que el proceso de ir aprendiendo estos parámetros va a ser después de 30 iteraciones.
y van a medir este parámetro lambda que va a medir, va a regularizar qué tanto aprende de cada iteración. Es decir, estamos realizando aprendizaje por refuerzo sin redes neuronales. Esta es mi parte favorita de estos tiempos, que no se usaban modelos de lenguaje. Muy bien, entonces ya tenemos parametrizado por tiempo los sesgos en la película, los sesgos en los usuarios y en los sesgos de los usuarios es compuesto. Quiere decir que tenemos dos parámetros. El primero, que es el parámetro de cómo cambian la forma de calificar y la segunda específicamente día por día. Nos van a proponer un par de posibles cambios más. El primero tiene que ver de sesgos. El primero tiene que ver con la ciclicidad de las películas, favoreciendo temas, por ejemplo, navideños, que van a encontrar que no afecta, quizás sorprendentemente. Puede ser que solo para algunas películas en específico, pero sí nos destacan la ventaja de este modelo que al ser lineal podemos ir incluyendo cada uno de estos sesgos de forma relativamente sencilla y también nos empiezan a enseñar cómo podemos incluir otras funciones como seno, por ejemplo, para modelar estos cambios. Y finalmente, un último sesgo que sí integran es el sesgo de los eh, de la varianza en calificaciones entre usuarios, porque los distintos usuarios van a tener una forma diferente para decir qué les gusta y qué no les gusta. Va a haber usuarios que van a utilizar, por ejemplo, calificaciones de 5 y calificaciones de 1 cuando no les gusta, pero van a haber usuarios que van a utilizar el espectro completo, 1, 2, 3, 4, 5, para determinar sus gustos. Y esto encuentra que sí afecta bastante al modelo. Y llegamos a la parte más importante. Esta es la parte en cómo medimos las preferencias de los usuarios. Primero te voy a explicar cómo lo hacen mal y segundo te voy a explicar el cómo hacerlo bien. Los sesgos de los usuarios, a mí me parece muy curioso cómo lo van a medir. De hecho, prácticamente incomprensible. Si observas, por ejemplo, ellos le dedican prácticamente 3 páginas a cómo medir los sesgos a través del tiempo. Pero conforme se lo dedican a cómo medir los cambios en las preferencias, le dedican apenas media página. Y esto nada más lo hacen a través de un único parámetro. Es insuficiente. Y te voy a explicar un poquito la forma en cómo deberíamos medir este proceso. La forma en cómo lo deberíamos medir, o primero, ¿cómo lo hacen ellos? Ellos, de alguna forma, lo que hacen es que miden las preferencias a través de este vector y le agregan un, le agre- un valor en rojo, está puesto en rojo. Entonces, ellos tienen en la ecuación B12, ellos tienen cuál es la calificación esperada, cuál es el sesgo de acuerdo al tiempo, y luego van a añadir un vector de cambio de preferencias. Te voy a explicar por qué está mal eso. El cambio en las preferencias debería ser incluido en la calificación. Entonces, en lugar de tener en rojo este parámetro al final, que es sumado, deberíamos incluirlo en la calificación en sí. Y aquí voy a entrar a un pequeño detalle, a una pequeña explicación, y estoy seguro que Netflix ya lo hace de esta forma, pero para explicar qué es lo que ocurre. Nosotros cuando tenemos nuestro vector de variables latentes para representar tanto las características de las películas como las preferencias de los usuarios, vamos a tener 20 dimensiones para simplificar. Nosotros queremos medir el cambio para cada dimensión a través del tiempo, parametrizándolo de una forma lineal muy sencillo. De esa forma, si nosotros incluimos en un principio cuáles son la calificación esperada, nosotros le daríamos eso a través de una multiplicación. Este sería un vector
que va a influenciar cómo la calificación va a cambiar, no a través de una sumatoria, sino a través de una multiplicación. Espero que veas la diferencia. Cuando nosotros tenemos P, eh, P de U, lo que mide es la estacionalidad del factor. No, lo que P es la predicción, pero lo que nosotros queremos encontrar no es necesariamente la predicción, sino que queremos encontrar la representación de la predicción. Eh, Quiere decir que el valor R está de acuerdo al valor Q. Y aquí lo estamos multiplicando. Y es de esta forma en cómo ellos incluyen las predicciones. Perdón que me detenga un momento, me está entrando una duda de cómo este valor alfa multiplicado por el dev, yo pensaría que este es un valor escalar y sin embargo aparentemente es un valor eh, vectorial. Interesante ese pequeño detalle, bastante interesante siendo honesto, el cómo teníamos este valor mu y en cambio vamos a tener este valor alfa. Es interesante, bastante interesante. De hecho, puede ser que el modelo sea aún más grande. Y en ese sentido, puede ser incluso que sí lo hayan hecho correctamente. Te digo, desafortunadamente no dan suficientes detalles, pero ¿cuáles, nada más, cuáles, quiero representar la idea? No importa tanto si lo hicieron bien o mal, ni siquiera aún sin entender específicamente cómo lo hacen. Lo único que quiero medir ahorita, y aquí vemos incluso cómo tenemos Q que no está siendo parametrizada, interesantemente, que vamos a tener, mira, lo incluye ahí. Muy bien, entonces, mira, y este alfa de dev, interesante. Y por aquí vamos a tener el proceso de aprendizaje, en donde aprendemos cada uno de estos hechos y los regulamos por este parámetro y tenemos, y la parte que me queda duda es por qué si ya está incluido aquí el parámetro de tiempo, por qué lo volvemos a representar aquí. Esa sería la parte que a mí me queda un poquitito de duda. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Nosotros vamos a encontrar un vector de cómo cambian sus preferencias. Por ejemplo, si antes le gustaban las películas de comedia y le dejaron de gustar, vamos a restar un valor para eh, para ese valor específicamente. Y se vuelve realmente fácil, es de sumas y restas. Por ahí vamos a ver varios ejercicios súper interesantes al final de qué proyectos podríamos realizar. Muy bien, y con esto vamos a dar pausa al documento. Nada más nos hacen un pequeño último detalle que dicen que este modelo en particular, solamente la mitad nos va a servir para predecir el modelo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder utilizar la información de día con día para predecir cambios futuros, solo los niveles de sesgos y en particular los niveles de preferencias. Y justo es a donde voy a llegar a continuación, enfocado a los modelos de lenguaje. Dejo de compartir pantalla y continuamos. Muy bien, espero que haya quedado claro lo que vimos el día de hoy. Primero, repasamos lo que es cómo funcionan los modelos de recomendación. Segundo, observamos cómo se le pueden añadir sesgos para entrenar los modelos de recomendación. Y tercero, cómo los cambios en las preferencias se modelan. Permíteme ser un poquito más específico en este tercer punto antes de pasar al problema de la personalización de los modelos de lenguaje. Cuando nosotros tenemos un modelo de recomendación,
nosotros definimos las características y las preferencias de los usuarios en un vector compacto o denso. Este vector va a tener dimensiones, cada una representando distintos atributos, como por ejemplo el tipo de película que es, comedia, drama, acción o romance. Esto nosotros vamos a poder hacer una proyección lineal para ver cómo cada una de las dimensiones va cambiando a través del tiempo. Por ejemplo, conforme pasan los años, le puede gustar más o menos las películas de comedia, las de drama, etcétera. Ya que nosotros tenemos ese vector de cambio de preferencias, lo vamos a sumar al vector de las preferencias del usuario. Algo que nos explicaron muy bien en el documento es que generalmente la forma en cómo se miden los cambios de preferencias es acortando, por ejemplo, nada más tomar las últimas 100 interacciones. Pero esto dice que tiene la limitación de que perdemos toda la información del inicio. Por eso nosotros separamos el proceso de quién es el usuario y de cómo van cambiando sus preferencias. Y todos estos métodos son lineales, lo que los hace computacionalmente muy eficientes. Muy bien, ¿qué nos falta ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que nosotros vamos a dar es cómo podemos utilizar esto para personalizar a los modelos de lenguaje. Y voy a hacerlo en dos, tal vez tres pasos. El primer paso, nosotros queremos evaluar en los modelos de lenguaje temas de satisfacción. ¿Qué tan satisfecho estamos cuando interactuamos con un modelo de lenguaje? El segundo paso que nosotros vamos a realizar es el medir los cambios en las preferencias. Y el tercero, incorporar eso dentro de las interacciones con los modelos. Imagina que trabajas en OpenAI y sabemos que los modelos de lenguaje, las interacciones se pueden medir de la misma forma, por ejemplo, a través de espacios de dimensiones. Podemos representar el lenguaje con vectores de 500 dimensiones, por ejemplo. Lo primero que nosotros vamos a querer hacer va a ser reducir la dimensionalidad para imitar lo que estamos haciendo aquí, reducirla a 20, 100 dimensiones. Incluso nosotros vamos a modelar las interacciones como una matriz, porque vamos a tener varios intercambios, cada uno con su propia dimensión, y queremos comprimir esa matriz a un vector más compacto. Esa va a ser la representación del lenguaje. Ahora, lo que nosotros queremos es medir cuáles representaciones representan satisfacción y cuáles no. Para esto, lo que vamos a realizar es medir cuáles están correlacionadas con atributos como, por ejemplo, subir de nivel, ya sea pasar de un usuario gratuito a un usuario de pago o un usuario de pago a un usuario del nivel más alto, que el día de hoy está en $200 al mes. Ya que nosotros tenemos cuáles son las correlaciones, nosotros podemos medir la satisfacción del usuario para cada conversación. En particular, vamos a medir cuáles conversaciones son más propensas a que el usuario suba de nivel e incluso también podemos hacer lo opuesto. ¿Cuáles son las conversaciones que dan origen o que se correlacionan con pedir, perdón, con perder al usuario? Ya que terminamos esa parte, nosotros vamos a tener un vector que vamos a buscar aprender cuáles de los inputs, cuáles de los van a dar origen a que el usuario tenga buenas interacciones. Por ejemplo, el usuario puede preferir un modelo muy amable o puede preferir un modelo muy sincero. Puede preferir un modelo muy breve, muy sucinto, o puede preferir un modelo con muchas explicaciones.
Puede preferir un modelo con alta nivel de dificultad o baja nivel. Va a preferir un modelo con distintas preferencias de formateo y otras no. Esto nosotros vamos a encontrar, y esta es la parte que empieza a ser el vector de producto, vamos a encontrar cuáles de las entradas nos influencian a que el vector, a que el usuario tenga buenas interacciones. En particular, si nosotros cambiamos el prompt a ser más amable, vamos a medir cómo influencia esto en el usuario. Esta es la parte en donde propiamente estamos prediciendo las recomendaciones para cómo saber interactuar. Y en particular vamos a tener dos problemas principales. El primero, cómo pasar de la representación numérica de las predicciones al lenguaje, que lo veremos en otro video. Y el segundo, cómo encontrar las multiplicaciones que nos van a dar origen numéricamente a las buenas interacciones. Esto es muy parecido a lo que entrenamos, de la forma como entrenamos los modelos de recomendación, porque es la forma en cómo ocurre el mapeo del espacio conjunto latente, que si recuerdas te lo explicaba. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el siguiente paso? Es justamente aprender cómo vamos a mapear de los vectores numéricos a prompts. Esto tiene que ver mucho con ingeniería de prompts, pero antes de llegar aquí, el próximo video que veremos tendrá que ver con aprendizaje por refuerzo en línea. Esto es diferente a cómo los modelos se entrenan fuera del modelo y es decir, que se entrenan localmente y de forma personalizable. El resultado final es que tendremos un modelo personalizado para cada persona de acuerdo a sus preferencias que estimulará, por decirlo así, o influenciará y, conversaciones positivas y que estén alineadas con los modelos o con los objetivos de negocio. Espero te haya quedado claro. Mi nombre es Santiago. Mi misión facilitar el acceso a la tecnología en español. Seguramente estaremos haciendo un live sobre esto y sobre algunos temas avanzados. Deja todas tus preguntas en los comentarios. Muchas gracias por tu apoyo al canal, por tu me gusta, por tu suscripción e incluso por compartir el video si a alguien le interesa. Nos vemos pronto. Hasta luego.